Las reformas laborales se proponen no es la primera vez, hay que decir, que se propone una reforma laboral. Ya en los 90 tuvimos toda esta idea que asociaba reformas laborales con modernización, con ciertas necesidades de la economía, o se las intentaba justificar para crear empleo, con la idea de que ciertas garantías, ciertas protecciones eran un obstáculo para la generación de empleo. Bueno, se demostró no solo en Argentina y no solo en aquella época, sino que la experiencia comparada tiene muestras sobradas de que es un camino equivocado. Y no, digamos, no solo es equivocado en el sentido de los efectos prácticos, sino que es socialmente injusto. Ahora, esta reforma laboral, lo que quedó, el proyecto, digamos, tiene varios puntos, pero yo, si tuviera que dar una impresión general, digo, bueno, en principio es regresiva, digamos, se marcha para atrás en una cantidad de protecciones que teníamos, que hay que confirmar, que hay que ensanchar, cuando nosotros pensamos que es exactamente lo contrario. Y también hay un retroceso. Bueno, hay varios temas, ¿no? Pero digamos, el que me parece también que hay que señalar es con respecto a la base de cálculo de la indemnización por despido. Y acá también, otra vez, tomamos algunos de los criterios jurisprudenciales más restrictivos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, se discutía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras jurisdicciones del país si había que incorporar a la base de cálculo la incidencia del sueldo anual complementario. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el criterio de la jurisprudencia plenaria fue que no debía incorporarse. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires dice que sí. Bueno, la ley toma el criterio de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, el criterio más restrictivo, achica la base de cálculo. En el caso de algunos rubros variables, por ejemplo, los trabajadores que tienen comisiones, la jurisprudencia mayoritaria decía que había que tomar el mejor mes normal y habitual. Bueno, ahora no es el mejor mes, sino el promedio de una cantidad de meses, de 6 meses. Y entonces uno ya advierte ese sesgo, digamos, de sobretexto de disminuir el litigio, sobretexto de incrementar la posibilidad de que se incorporen trabajadores al mercado de trabajo, rebajar tutela. Y por eso me parece que hay que reprocharle a la reforma, hay que explicarle a la sociedad y a los trabajadores, pero no solo a los trabajadores que tienen trabajo, sino a los que no lo tienen, porque de algún modo es algo que hoy o mañana va a generarle algún tipo de perjuicio, va a estar más desprotegido. Eso por un lado. Y después hay otro campo de la reforma que también muestra un sesgo bastante particular. Es el del empleo no registrado. El sistema actual, que viene del año 91, tenía un sistema que funcionaba con intimaciones del trabajador hacia el empleador que no lo tenía registrado totalmente o en alguno de los elementos del contrato, por ejemplo, la fecha de ingreso, la remuneración real. Bueno, y si el empleador no lo registraba, el trabajador tenía derecho a una serie de sumas de dinero que funcionaban en términos prácticos como una indemnización que económicamente era importante. Bueno, la ley cambia este sistema. ¿Y por qué lo cambia? ¿O cómo lo cambia? Esto es lo más sorprendente, por lo menos para mí. Genera un esquema donde hay ciertas acciones para tratar de regularizar una situación no formalizada, pero en este caso las multas o las indemnizaciones que estaban en el régimen anterior ya no van para el trabajador, sino para un organismo de la seguridad social. Digamos, ahí otra vez se ve un fuerte desestímulo a que el propio trabajador intente que se lo registre, porque obviamente si fracasa en el intento no va a tener ningún tipo de reparación. Y bueno, uno ya va viendo, digamos, ahí en grandes líneas, no creo que sea lo más interesante explicar punto por punto, pero allí me parece que está el núcleo duro de lo que ha quedado de este proyecto y que nos debe provocar preocupación.
La ley no solo se refiere a estos temas, hay otros temas, pero digamos, en este tema en particular, en los que están vinculados al contrato de trabajo, a la relación de trabajo, yo creo que se la podría caracterizar como una regresión normativa y me parece que podría ser objeto de algún planteamiento judicial. Un planteamiento judicial que no necesariamente tendría que ser individual, ¿sí?, por el sistema jurídico nuestro, sino que podría ser objeto de una acción colectiva, una especie de lo que se llaman las acciones de clase, ¿sí?, que un sindicato o una central sindical interpusiera una acción de inconstitucionalidad por afectación del principio de no regresión o de afectación del principio de progresividad. Hay cierta estigmatización, como decía, en tres planos. El primero, se estigmatiza la norma laboral que protege, se le reprocha ser un obstáculo, un impedimento, que es cara en términos económicos, entonces ya se estigmatiza el derecho laboral, se lo culpabiliza de los problemas de nuestro tiempo. Entonces ahí tenemos un centro de impugnación política. El segundo, los que defienden el cumplimiento de esas normas, ¿sí? Los primeros, los que están en el centro de la escena, son los abogados laboralistas, pero no solo los abogados laboralistas, pero principalmente los abogados laboralistas. Y después a los jueces que de alguna manera reconocen el acierto de algún reclamo judicial, con lo cual se genera una situación que ha sido inclusive objeto de una presentación internacional, ¿sí?, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de alguna manera se genera una situación de indefensión. ¿De indefensión de quién? De los trabajadores, que son los que de alguna manera deberían disfrutar de una norma tuitiva y, en el caso de su incumplimiento, de un acceso a la justicia que permita reparar aquel incumplimiento.